Perdónenme, pero esta familia estará mejor sin mí, dijo Elena al ranchero viudo y a los niños. Una historia de amor, calumnias y la fuerza de quedarse. Antes de comenzar, si es la primera vez que nos visitas, bienvenida a la familia de Alma en Historias. Aquí contamos historias que tocan el corazón, que hablan de la vida como realmente es, con sus dolores, sus sorpresas y sus segundas oportunidades. Si esta historia te llega al alma, no olvides comentar y suscribirte para que no te pierdas ninguna. Ahora sí, acompáñanos. Hay una verdad que los hombres y mujeres que han vivido mucho conocen bien, aunque casi nadie la diga en voz alta. En los pueblos pequeños, la felicidad ajena incomoda. No a todos, claro. Hay gente buena en todos los rincones del mundo, gente que se alegra de verdad cuando al vecino le va bien, que reza por los que sufren y celebra sin envidia cuando alguien encuentra lo que andaba buscando. Pero también hay otra clase de personas, las que miran por encima del hombro, las que necesitan que los demás estén mal para sentirse bien, las que confunden el chisme con la verdad y la calumnia con la justicia. Y en San Isidro, como en todos los pueblos del mundo, había de los dos tipos. Durante casi un año, el rancho Los Álamos había sido motivo de comentarios. Primero fueron los curiosos, los que querían saber quién era esa mujer joven que había llegado caminando con una maleta vieja. Luego vinieron los que opinaban sin preguntar, los que decidieron desde el primer momento que algo raro había en todo aquello. Una mujer joven, sin familia conocida, instalada en casa de un viudo con 2 hijos. El pueblo lo miraba y sacaba sus propias conclusiones, que casi siempre eran las más oscuras, pero mientras Elena amasaba tamales con los niños, mientras cosía botones en las camisas de Tomás, mientras ponía flores en la mesa del comedor y abría las ventanas del rancho para que entrara el aire, los rumores se quedaban lejos, como nubes en un horizonte que nunca termina de acercarse. Ramón lo sabía. Elena también lo sabía, pero los dos habían decidido, sin hablarlo, que la vida que estaban construyendo dentro de esas paredes valía más que lo que dijera la gente afuera, hasta que la nube llegó. Fue un martes de febrero, con el campo todavía verde de las últimas lluvias y el aire oliendo a tierra mojada y a humo de leña. Ramón había ido al pueblo a comprar insumos para el rancho como hacía cada 15 días. Era una rutina sin sorpresas. La ferretería, la tienda de abarrotes, a veces el banco. Pero ese martes, en la ferretería, mientras esperaba que le trajeran los rollos de alambre que había pedido, escuchó su nombre. Lo decían en voz baja, en ese tono que la gente usa cuando quiere que otros escuchen, sin que parezca que están hablando para que los escuchen. Eran 2 mujeres. No las conocía bien, solo de vista, de esas caras que uno reconoce en los pueblos pequeños sin saber exactamente de dónde. Hablaban del rancho, hablaban de Elena, y lo que decían hizo que Ramón apretara la mandíbula con una fuerza que no había usado en mucho tiempo. Decían que Elena Vargas no era lo que parecía. Decían que en San Marcos la conocían bien, que había tenido problemas con la ley, que su marido la había dejado no por lo que ella contaba, sino por otras razones. Decían que una mujer así no debería estar cerca de 2 niños sin madre. Y lo decían con esa seguridad terrible que tiene la gente cuando repite algo que no sabe si es verdad, pero que le gusta creer. Ramón pagó el alambre. Cargó todo en la camioneta y manejó de regreso al rancho sin decir una palabra a nadie. Pero algo en su interior había cambiado. No porque creyera lo que había escuchado, sino porque sabía que esas palabras, una vez dichas, no se quedaban quietas. La carta llegó 3 días después. No venía de San Marcos, ni del exmarido de Elena. Venía del ayuntamiento de San Isidro, firmada por el regidor de Asuntos Sociales, un hombre llamado Fortino Guzmán, que Ramón conocía de nombre y que tenía fama de ser el tipo de funcionario que se toma muy en serio el poder que nadie importante le ha dado. La carta era formal, con membrete oficial y lenguaje burocrático.
pero su contenido era simple y brutal. Se había recibido una denuncia anónima señalando que en el rancho Los Álamos vivía una mujer sin antecedentes verificables que tenía a su cargo a 2 menores, de edad en condiciones que requerían investigación. El ayuntamiento notificaba que se realizaría una visita de verificación en un plazo no mayor a 15 días. Ramón leyó la carta 2 veces, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. Luego se quedó sentado en la cocina durante un tiempo largo, mirando el mantel de cuadros que Elena había puesto hacía meses, ese mantel sencillo que había transformado la mesa de una superficie fría en algo parecido a un hogar. No le dijo nada a Elena ese día, tampoco al siguiente. Guardó la carta en el cajón de su mesita de noche, junto a la llave del cuarto de Rafael, y durante 2 días cargó ese peso solo, como había aprendido a cargar todas las cosas difíciles de su vida, en silencio, hacia adentro, sin mostrar lo que duele, pero Elena lo notó. Elena siempre notaba cuando algo cambiaba en el aire del rancho. Era una habilidad que había desarrollado durante años de matrimonio con un hombre que tampoco expresaba lo que sentía. Esa capacidad femenina de leer los silencios y los gestos y las pequeñas diferencias en la manera en que alguien toma el café o mira por la ventana. Ramón estaba diferente, más quieto, más adentro de sí mismo. La tercera noche, cuando los niños ya dormían y Ramón salió al corredor con su café, Elena salió también. Se sentaron como siempre, pero esta vez fue ella quien habló primero. Algo pasó, dijo. No era una pregunta. Ramón la miró. Pensó en decir que no, que todo estaba bien, que era el cansancio del trabajo. Pensó en protegerla de esas palabras como había querido proteger a sus hijos de todo lo que duele. Pero Elena no era una niña, y él había aprendido en ese año de conversaciones nocturnas en el corredor que el silencio entre 2 personas que se quieren puede ser cómplice, pero también puede ser una pared. Fue al cuarto, buscó la carta, se la dio. Elena la leyó despacio. Su cara no cambió mucho, pero sus manos sí las vio apretarse levemente sobre el papel, esa contracción pequeña que tiene el cuerpo cuando recibe un golpe que esperaba y temía al mismo tiempo. Cuando terminó de leer, dobló la carta exactamente como la había encontrado y la puso sobre la mesa entre los 2. ¿Sabes quién fue?, preguntó. No, pero me imagino de dónde viene. Silencio. ¿Tú sabes qué dice esa carta de ti?, preguntó Ramón. Lo que insinúa. Lo sé. Hay algo que yo deba saber, Elena. Ella lo miró a los ojos con esa mirada directa que había tenido desde el primer día en el corredor. Esa mirada de persona que ha tomado una decisión y no tiene miedo de que la vean. No hay nada, dijo. Nunca tuve problemas con la ley. Nunca hice nada de lo que me avergüence. Vine aquí con lo que tenía y di lo que pude dar. Ramón asintió. Te creo, dijo, y lo decía en serio, pero ambos sabían que la carta no era el problema más grande. El problema más grande era lo que vendría después. En los días que siguieron, el rancho Los Álamos se convirtió en el centro silencioso de una tormenta que nadie nombraba en voz alta, pero que todos sentían. Los peones del rancho, hombres de pocas palabras y mucha lealtad, notaron que algo estaba ocurriendo, pero no preguntaron porque los hombres del campo saben que hay cosas que no se preguntan. Los niños notaron que los adultos estaban distintos sin saber exactamente por qué. Esa antena invisible que tienen los niños para detectar cuando el mundo de los grandes está en tensión. Tomás, que había aprendido a leer el silencio de su padre mejor que nadie, se volvió más callado. Lucía, por el contrario, se volvió más ruidosa, como si instintivamente intentara llenar con su voz el espacio que la preocupación dejaba vacío. Elena seguía con sus rutinas, el desayuno, el almuerzo, la ropa, los niños, el jardín. Pero había algo diferente en la manera en que lo hacía, una concentración excesiva, como la de alguien que se aferra a los gestos cotidianos porque siente que el suelo debajo de sus pies no es tan firme como parecía.
Fue doña Remedios, la esposa del encargado del rancho, quien le contó lo que se decía en el pueblo. Llegó una mañana con el pretexto de traer unos chiles del huerto y se quedó en la cocina con Elena más tiempo del necesario, con esa incomodidad de quien tiene algo que decir y no sabe cómo empezar. Al final lo dijo. Lo que circulaba en San Isidro era una historia construida con retazos de verdad y mentiras enteras. Decían que Elena había sido acusada de robo en San Marcos, que por eso su marido la había dejado, que había llegado al rancho no por generosidad, sino por interés, que lo que quería era quedarse con las tierras de Ramón. Decían que los niños no estaban bien cuidados, que vivían en una situación irregular. Decían muchas cosas, todas con esa certeza falsa que tienen los rumores cuando llevan suficiente tiempo circulando. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando doña Remedios terminó, le agradeció. Le sirvió otra taza de café y esperó a que se fuera para sentarse sola en la mesa del comedor, frente al vaso con las flores del jardín que Lucía le traía cada semana, y quedarse mirándolas durante un tiempo muy largo. Pensó en su madre. Pensó en los años de matrimonio, en los médicos, en la maleta que había hecho en San Marcos, con manos que no temblaban, porque ya no le quedaban lágrimas para temblar. Pensó en el día que llegó al rancho y vio a esos dos niños detrás de las piernas de su padre. Pensó en Tomás aprendiendo a coser, en Lucía con sus flores, en la noche de Navidad con los niños dormidos en el sofá. Pensó en la mano de Ramón, esa mano callosa y grande que había extendido hacia ella el día de la boda bajo los almendros en flor. Y pensó que quizás doña Celia se había equivocado. Quizás ella no era lo que ese rancho necesitaba. Quizás su presencia, en lugar de sanar, estaba causando un daño que ella no había tenido intención de causar, pero que era real de todas formas. Esa noche no salió al corredor. Cuando una persona que siempre está presente de repente deja de estarlo, el vacío que deja es más ruidoso que cualquier palabra. Ramón lo sintió desde la cena. Elena sirvió los platos, se sentó, comió poco y habló menos. Respondió a las preguntas de los niños con esa amabilidad mecánica que tiene la gente cuando está pensando en otra cosa. Cuando terminaron, recogió la mesa, lavó los trastos y se fue a su cuarto más temprano que de costumbre. Ramón se quedó en el corredor solo. El café se enfrió sin que lo tocara. Miraba las estrellas pero no las veía. Pensaba en la carta, en lo que había escuchado en la ferretería, en la cara de Elena esa tarde cuando doña Remedios había venido. Pensaba en lo injusto que era todo, con esa rabia tranquila y profunda que tienen los hombres que no explotan, porque han aprendido que explotar no sirve de nada, pero que por dentro arden. Igual, los días siguientes fueron una versión disminuida de lo que habían sido. Elena seguía haciendo todo lo que hacía, pero con una distancia nueva, como si hubiera puesto un vidrio transparente entre ella y el mundo del rancho. Todavía cocinaba, todavía cuidaba a los niños, todavía respondía cuando le hablaban, pero algo se había retirado hacia adentro, algo esencial. Lucía fue la primera en decirlo en voz alta, con esa honestidad sin filtro que tienen los niños de 8 años. Una tarde encontró a Elena sola en el jardín, podando las rosas con un cuidado excesivo, y se paró a su lado y dijo: «Elena, ¿estás triste?». Elena la miró. Sonrió de esa manera que sonríen los adultos cuando no quieren preocupar a los niños. «Estoy bien, mi amor». «No pareces bien», dijo Lucía con la autoridad de quien ha observado mucho. «Pareces como papá antes de que llegaras tú». Elena dejó las tijeras de podar sobre la tierra. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña y la miró a los ojos. «¿Cómo era tu papá antes de que yo llegara?». Lucía pensó. «Estaba aquí pero no estaba», dijo, como si una parte de él estuviera en otro lado. Elena no respondió, pero abrazó a la niña durante un momento más largo de lo habitual. Y cuando Lucía se fue corriendo a buscar a su hermano, Elena se quedó arrodillada en la tierra del jardín, con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados, respirando despacio,
como quien intenta ordenar por dentro algo que se ha desordenado. Tomás la encontró así. Se paró detrás de ella sin decir nada y después de un momento se sentó en la tierra a su lado, también en silencio. No preguntó qué le pasaba. No dijo nada. Solo estuvo. Y Elena entendió que ese niño, que había tardado tanto en abrirse, le estaba devolviendo exactamente lo que ella le había dado durante meses. Presencia sin condiciones, compañía sin preguntas. Le puso la mano en el hombro. Él no se movió. Se quedaron así, los dos sentados en la tierra del jardín, hasta que el sol empezó a bajar y el aire se volvió fresco y Ramón los llamó a cenar desde el corredor. El inspector del ayuntamiento llegó un jueves por la mañana, antes de lo que la carta había indicado. Era un hombre de mediana edad, con bigote recortado y un maletín de cuero que cargaba con la importancia de quien cree que su presencia es un favor. Se llamaba Fortino Guzmán y llegó en un coche oficial con las ventanas subidas a pesar del calor. Ramón lo recibió en el corredor con la misma cortesía fría que usaba con los extraños. Los buenos días, el ofrecimiento de café que el inspector rechazó, la pregunta de en qué podía ayudarlo dicha de una manera que dejaba claro que la ayuda tenía límites. Guzmán explicó que venía a verificar las condiciones de vida de los menores, que era un procedimiento de rutina, que no debía preocuparse si todo estaba en orden. «Todo está en orden», dijo Ramón. «Por supuesto», dijo el inspector, con el tono de quien ya ha formado su opinión. Elena estaba en la cocina cuando llegó. Lo supo por el ruido del coche y por la manera en que el rancho entero pareció contenerse. Esa quietud que se instala cuando algo importante está a punto de ocurrir. Se quedó donde estaba, terminando de preparar el almuerzo, escuchando los pasos en el corredor. Guzmán recorrió la casa con esa mirada evaluadora y un poco condescendiente que tienen ciertas personas cuando tienen autoridad sobre situaciones ajenas. Miró los cuartos de los niños, limpios y ordenados. Miró la cocina, donde Elena preparaba el almuerzo con una calma que le costó más de lo que mostraba. Miró el comedor con el mantel de cuadros y el vaso de flores. Miró el corredor con las macetas que habían vuelto a florecer, y fue anotando cosas en su libreta con una expresión que no revelaba nada. Cuando los niños llegaron de la escuela al mediodía, Guzmán los entrevistó por separado, con Ramón presente, pero sin que pudiera intervenir. A Lucía le preguntó cómo estaba, si comía bien, si dormía bien, si había algo que le preocupara en casa. Lucía, con la confianza de quien no tiene nada que ocultar, porque no ha aprendido todavía que el mundo a veces castiga a los inocentes, respondió a todo con entusiasmo que sí, que Elena hacía los mejores tamales del mundo, que le había enseñado a hacer trenzas, que cuando fuera grande quería tener un jardín igual al de ella. A Tomás le hicieron las mismas preguntas. Tomás las respondió de manera diferente, con esa seriedad de adulto pequeño que lo había caracterizado siempre. Pero respondió. Y cuando el inspector le preguntó cómo se sentía en el rancho, Tomás lo miró directamente y dijo: «Bien, mejor que antes». «¿Mejor que antes de qué?», preguntó Guzmán. «Antes de que Elena llegara», dijo Tomás, sin dudar. Hubo un silencio. Guzmán anotó algo en su libreta. Ramón, desde su silla, vio la cara de Elena al otro lado de la habitación y vio en ella algo que no había visto antes. El borde del quebrarse, esa línea delgada que separa la fortaleza del derrumbe. Guzmán se fue 2 horas después con su maletín y su coche oficial y sus anotaciones. No dijo cuándo habría una resolución. Dijo que estarían en contacto. Y esa frase, tan vaga y tan oficial, fue más angustiante que cualquier amenaza concreta. Esa noche Elena no durmió. Se quedó en su cuarto mirando el techo, escuchando el rancho a su alrededor, el viento en los eucaliptos, los perros en el patio, el crujido viejo de la madera de la casa. Sonidos que en pocos meses se habían vuelto suyos.
parte del paisaje sonoro de una vida que había empezado a sentir como propia, pensaba, y lo que pensaba la hacía sentir como si alguien le apretara el pecho desde adentro. Pensaba que había llegado al rancho con la mejor intención del mundo, y que esa intención no había sido suficiente para proteger a esta familia de lo que su presencia estaba causando. Pensaba que Ramón había pasado 4 años reconstruyendo silenciosamente su dignidad después de perder a Graciela, y que ahora, por su culpa, esa dignidad estaba siendo cuestionada en el pueblo donde había vivido toda su vida. Pensaba en Tomás, que había tardado tanto en confiar, y en lo que significaría para ese niño otra pérdida. Pensaba en Lucía, que le traía flores cada semana, y pensaba, con esa lógica retorcida del amor, que se disfraza de sacrificio, que la persona que más quiere a una familia a veces tiene que alejarse de ella para protegerla. No era una decisión tomada en caliente, era una decisión que había estado formándose despacio, como el agua que encuentra su camino entre las piedras, desde el día que llegó la carta del ayuntamiento. Una decisión que dolía exactamente en la medida en que todo lo que uno ama duele cuando hay que soltarlo. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a aclararse sobre los techos del rancho, Elena se levantó. Sacó de debajo de la cama la maleta vieja de cuero café, la misma con la que había llegado. La abrió sobre la cama y empezó a doblar su ropa en silencio, con movimientos lentos y cuidadosos, como si el cuidado con que doblaba cada prenda pudiera hacer que lo que estaba haciendo doliera menos. Tomás la descubrió. Había madrugado como hacía a veces, y al pasar por el pasillo vio la puerta entreabierta y la luz encendida, y a Elena de pie junto a la cama con la maleta abierta. Se quedó paralizado en el umbral durante un segundo, y ese segundo fue suficiente para que Elena lo viera. Los dos se miraron sin decir nada, y en esa mirada hubo más palabras que en cualquier conversación. Tomás fue a despertar a su hermana. Lucía fue a despertar a su padre. Ramón llegó al corredor con el pelo revuelto y la camisa sin abotonar. Esa urgencia de quien ha dormido poco y ha sido arrancado del sueño por algo que su cuerpo reconoció como emergencia antes de que su mente terminara de despertar. Elena estaba en el corredor, de pie, con la maleta a sus pies. La misma postura del primer día, casi exactamente, salvo que ahora no llegaba sino que se iba, y que ahora todos sabían lo que significaba esa maleta en sus pies. Los niños estaban detrás de Ramón, Lucía con los ojos todavía nublados de sueño. Tomás, con esa expresión cerrada que había vuelto a ponerse, la fortaleza que había construido a tanta costa y que ahora volvía a necesitar. Elena los miró a los tres. Respiró. «Perdónenme», dijo. Su voz era serena, de esa serenidad que cuesta más que el llanto. «Pero esta familia estará mejor sin mí. Lo que está pasando en el pueblo, la carta, la visita del inspector, todo eso es por mi culpa. Ustedes no merecen cargar con eso. Ramón no merece que su nombre ande en boca de todos por culpa mía. Los niños no merecen crecer en medio de ese tipo de problemas. Hay cosas de mi pasado que no puedo cambiar, aunque sean mentiras. Y a veces las mentiras hacen tanto daño como la verdad». Hizo una pausa. «Quiero que sepan que este año ha sido el más importante de mi vida. Que los quiero, que siempre los voy a querer. Pero querer a alguien a veces significa hacerse a un lado para que ese alguien pueda estar bien». Silencio. El rancho entero parecía contener la respiración. Lucía fue la primera en hablar. «No», dijo, «solo eso», con la contundencia absoluta de los 8 años. «No me importa lo que diga el pueblo». «Tú te quedas», Tomás no dijo nada, pero dio un paso al frente y se paró entre Elena y la puerta, como si su cuerpo de 10 años pudiera ser un obstáculo suficiente. Era un gesto pequeño y enorme al mismo tiempo. Ramón no había hablado.
Estaba de pie con los brazos cruzados, mirando a Elena, con esa expresión que ella conocía bien, la del hombre que está procesando algo por dentro antes de dejarlo salir. Cuando habló, su voz era baja y firme. Elena, solo su nombre. Pero con un peso que llenó todo el corredor, Ramón descruzó los brazos. Fue hasta la silla del corredor, la suya, y se sentó. No con el gesto de quien se rinde, sino con el de quien necesita tierra bajo los pies para decir lo que va a decir. «Siéntate», le dijo a Elena. Ella dudó. Miró la maleta, miró la puerta, miró a los niños. Y luego, despacio, se sentó en la silla de enfrente, la que había sido de Graciela, la misma donde se había sentado la primera noche y todas las noches siguientes. Ramón juntó las manos y miró el piso un momento antes de hablar. Cuando murió Graciela, dijo, pensé que mi vida había terminado. No de manera dramática, no de esa manera que aparece en las novelas. Simplemente pensé que lo que venía a partir de ahí no era vida, sino tiempo que había que pasar. Me levanté cada día porque los niños estaban ahí. Trabajé cada día porque el rancho estaba ahí. Pero no esperaba nada. No quería nada. Me había convencido de que querer cosas era para la gente que todavía tenía esperanza. Y yo había entregado la mía en una tarde de octubre en el suelo de mi cocina. Hizo una pausa. Luego llegaste tú, con tu maleta y tus ojos que habían tomado una decisión. Y yo no supe qué hacer contigo porque no tenía vocabulario para lo que empezaba a sentir. Pero algo cambió en este rancho desde el primer día. El aire cambió. El olor cambió. Mis hijos empezaron a reírse otra vez. Yo empecé a dormir otra vez. Y un día me di cuenta de que volvía a esperar cosas. Cosas pequeñas. Llegar al corredor y encontrarte ahí. Escuchar tu voz en la cocina por las mañanas. Ver cómo Tomás te buscaba sin decir que te buscaba. Levantó la vista y la miró. No me voy a sentar aquí a decirte que lo que dice el pueblo no importa, porque sería mentirte. Importa, duele, me da una rabia que no sé bien dónde poner. Pero lo que me pregunto, Elena, lo que me pregunto desde que encontré a Tomás parado en el umbral de tu cuarto esta mañana, es esto. ¿Qué clase de hombre sería yo si dejara que se te fuera porque 4 personas con demasiado tiempo libre deciden inventar cosas sobre ti? Los niños escuchaban desde la puerta. Lucía con los ojos brillantes. Tomás sin moverse. Esta es tu casa, dijo Ramón. Estos son tus hijos, aunque no los hayas parido. Y yo soy tu marido, aunque todavía no sepa decirte bien todo lo que eso significa. Y ninguna carta, ni ningún inspector, ni ningún rumor de pueblo va a cambiar eso mientras yo tenga algo que decir. Elena lo miraba. Sus manos sobre las rodillas estaban quietas, pero sus ojos no lo estaban. Había en ellos esa batalla que a veces tienen los ojos de las personas fuertes cuando algo los derrumba. La lucha entre el querer contenerse y el no poder seguir haciéndolo. Ramón dijo, «No quiero que por mi culpa. Ya tomé mi decisión cuando me casé contigo», la interrumpió él, con esa voz tranquila y definitiva que solo usan los hombres que lo dicen en serio. «No la cambio». Fue entonces cuando Tomás habló. No era un niño de discursos. Nunca lo había sido. Era el niño del silencio y los gestos, el niño que aprendía a coser para arreglar lo que se rompe, el niño que se sentaba al lado de Elena en el jardín sin decir nada, porque su presencia era su manera de decirlo todo. Pero ese mañana, en ese corredor, con la maleta de Elena entre todos ellos, como una amenaza concreta, Tomás habló. Se separó del umbral. Caminó hasta donde estaba Elena y se paró frente a ella. Era un niño con manos de niño y ojos de niño, pero en ese momento tenía la gravedad de alguien que ha pensado mucho lo que va a decir. Cuando se murió mi mamá, dijo, yo pensé que ya nunca iba a querer a nadie más, porque querer duele cuando se van. Y yo no quería que volviera a dolerme. Elena lo escuchaba sin moverse. Pero tú llegaste y no te fuiste. Aunque yo fui malo contigo, aunque no te hablaba y te ignoraba, y una vez dije que no eras mi mamá. No eres mi mamá, dijo Tomás. Eso es verdad, pero eres lo que tengo,
Y si te vas, me va a doler igual. Así que ya no importa tener miedo. Hizo una pausa que duró exactamente el tiempo que necesitó para que lo que iba a decir a continuación saliera con toda la verdad que tenía adentro. «Quédate», dijo. Por favor. Elena no pudo seguir siendo fuerte. Las lágrimas que había guardado durante días, durante semanas, de cargar sola con el peso de lo que el pueblo decía, de la carta del inspector, de las noches mirando el techo, salieron de una vez y sin permiso. Abrió los brazos y Tomás se metió en ellos. Ese niño que había tardado tanto en dejarse abrazar, y Elena lo apretó contra su pecho como si fuera lo más valioso que hubiera tenido entre los brazos en toda su vida. Lucía no esperó más. Se lanzó encima de los dos con esa energía de tornado que la caracterizaba, enterrando la cara entre los dos, reclamando su parte del abrazo con la democracia absoluta de los hijos pequeños que no entienden de turno. Ramón los miró desde su silla. Tenía los codos sobre las rodillas y las manos juntas, y miraba a los tres con una expresión que no era tristeza ni alegría, sino algo que no tiene nombre exacto. La emoción de ver que lo que uno amaba, sin saber cómo defenderlo, estaba todavía ahí. Todavía intacto, todavía suyo. Se levantó. Fue hasta donde estaban. Puso la mano en la cabeza de Lucía primero, luego en el hombro de Tomás, y luego miró a Elena por encima de los niños, y ella lo miró a él. Y entre esa mirada pasó todo lo que ninguno de los dos habría sabido poner en palabras. Lo que ocurrió después fue obra, en parte, de doña Celia. La partera de San Marcos era una mujer de 72 años, con la espalda doblada por el trabajo y una lengua que había aprendido, con los años, a callar cuando convenía y a hablar cuando era necesario. Había sido ella quien había hablado de Ramón a Elena en el momento más difícil. Y fue ella quien, cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo en San Isidro, decidió que era momento de hablar de nuevo. Doña Celia conocía a Elena desde niña. La había visto crecer, la había visto casarse, la había acompañado en los años difíciles del matrimonio y en los más difíciles todavía de los intentos fallidos de tener hijos. Sabía exactamente quién era Elena Vargas. Una mujer honesta que había cargado con más de lo que le correspondía sin quejarse nunca. Llegó al pueblo de San Isidro un lunes por la mañana, sin avisar, con su Rebeca negra y su bolsa de cuero. Fue directamente a la oficina del regidor Fortino Guzmán y pidió hablar con él. Guzmán la recibió con la condescendencia que reservaba para las personas mayores y las mujeres y las personas de pueblo. Esa condescendencia de funcionario menor que Celia ignoró completamente. Le habló durante 40 minutos. Le contó quién era Elena, de dónde venía, qué había vivido. Le dijo que la acusación de robo era una mentira que cualquiera podía verificar en el registro municipal de San Marcos, donde Elena Vargas no tenía un solo antecedente. Le explicó que la habían enviado al rancho Los Álamos, no por interés, sino por compasión, la suya y la de Elena, porque había dos niños que necesitaban a alguien y una mujer que necesitaba dar lo que tenía para dar. Le dijo que lo que el pueblo de San Isidro estaba haciendo era perseguir a una buena mujer por razones que no tenían nada que ver con la verdad, y sí mucho que ver con la envidia y el aburrimiento. Guzmán escuchó. Al final pidió los documentos de San Marcos. Doña Celia los tenía, porque doña Celia siempre estaba preparada. 3 días después, el ayuntamiento de San Isidro envió una carta al rancho Los Álamos notificando que la denuncia había sido revisada y desestimada por falta de fundamento y que el caso quedaba cerrado. Ramón leyó la carta en el corredor, con Elena a su lado y los niños jugando en el patio. La leyó una vez y luego se la pasó a Elena sin decir nada. Ella la leyó también, la dobló, la dejó sobre la barandilla. ¿Ves?, dijo Ramón.
Sí, dijo Elena, todavía piensas que esta familia estaría mejor sin ti. Ella lo miró. Una sonrisa pequeña apareció en su cara, de esas sonrisas que cuestan y por eso valen más. No, dijo. Las semanas que siguieron fueron distintas, con esa diferencia sutil que deja en las personas y en los lugares haber sobrevivido algo difícil juntos. El rancho, Los Álamos, era el mismo. Los mismos techos de teja, los mismos eucaliptos, los mismos perros, el mismo corredor con sus sillas de madera que crujían. Pero algo en el aire era diferente, como cuando se limpia una ventana que llevaba tiempo sucia y de repente entra más luz de la que uno recordaba. Ramón fue al pueblo a hacer sus compras de quincena como siempre. Pero esta vez, cuando entró a la ferretería, no bajó la cabeza ni aceleró el paso. Saludó a los que lo saludaron, compró lo que necesitaba, y cuando una de las mujeres, que había escuchado el día de los rumores, intentó acercársele con un comentario sobre lo del ayuntamiento, Ramón la miró con esa calma fría que tienen los hombres que ya no tienen nada que demostrar, y dijo: «El caso está cerrado. Mi familia está bien. Buenos días», y siguió caminando. Elena, por su parte, hizo algo que no había hecho desde que llegó al rancho. Fue al pueblo sola. Fue al mercado, compró verduras y flores, entró a la farmacia, saludó a las personas que se cruzaron con ella. No fue con actitud de desafío ni de víctima. Fue con la naturalidad tranquila de quien sabe quién es y no necesita que los demás lo confirmen. Algunas personas la miraron con curiosidad. Algunas bajaron los ojos. 2 o 3 la saludaron con una calidez que quizás era algo parecido a una disculpa tácita, esa disculpa que la gente da sin palabras cuando no tiene el valor de darla con ellas. Elena las recibió todas con la misma cortesía, sin rencor. El rencor era un lujo que no podía permitirse, no porque fuera un ángel, sino porque sabía, con esa sabiduría práctica que da haber sufrido de verdad, que el rencor pesa más que el daño que pretende vengar. Tomás empezó ese mes en la escuela un nuevo semestre. Su maestra, que lo había conocido como el niño callado del fondo que miraba el suelo, le comentó a Ramón en una reunión que el niño había cambiado, que participaba más, que un día había defendido a un compañero que estaban molestando en el recreo con esa firmeza tranquila que no busca pelea pero no se dobla. Ramón escuchó esto y pensó en Elena, en lo que ella le había enseñado a ese niño sin enseñarle nada con palabras, solo estando, solo siendo constante, solo demostrando que hay personas que se quedan. Lucía siguió trayendo flores. El jardín del rancho ese año tuvo más flores que nunca, porque Elena había plantado en el invierno todo lo que encontró disponible. Geranios, bugambilias, margaritas, unas rosas trepadoras que empezaban a subir por la pared del corredor con esa determinación silenciosa de las cosas que crecen despacio, pero no se detienen. Un domingo de abril, cuando los almendros del rancho estaban en flor por segundo año consecutivo y el aire olía a tierra buena y a flores y a futuro, Elena sacó la maleta vieja de debajo de la cama, la abrió sobre la cama y la miró durante un momento. Era la misma maleta de siempre, con las esquinas desgastadas y el cierre que a veces se atascaba, y el olor a cuero viejo que le recordaba los caminos recorridos. Había sido su compañera en los momentos más difíciles, cuando salió de la casa de su marido, cuando caminó por el sendero de tierra hacia el rancho Los Álamos, cuando estuvo a punto de marcharse llevándose todo lo que había llegado a querer. Ramón apareció en la puerta. La vio con la maleta y se quedó quieto un momento, con esa contracción involuntaria que deja en el cuerpo el recuerdo de un miedo pasado. «¿Qué haces?», preguntó. Elena lo miró. «Guardando esto», dijo. Fue hasta el armario, abrió la puerta de abajo, ese espacio profundo donde se guardaban las cosas que ya no se usan, pero que tampoco se tiran porque han formado parte de algo importante. Metió la maleta adentro en el fondo y cerró la puerta. «Ya no la necesito», dijo. Ramón no respondió.
Pero cruzó el cuarto y la tomó de la mano. Esa mano callosa y grande que ella había aprendido a leer, igual que aprendía a leer los silencios de las personas que quería, y la llevó al corredor, donde los niños jugaban en el patio bajo los almendros en flor. Los cuatro estuvieron un rato así, los adultos sentados, los niños corriendo, el rancho a su alrededor con sus ruidos de siempre, los perros, el viento, las gallinas, el chirrido de la veleta oxidada, que nadie había arreglado todavía y que Ramón había prometido arreglar el mes que viene desde hacía 6 meses. El mes que viene arreglo esa veleta, dijo Ramón. Me lo dijiste en octubre, dijo Elena. Y en diciembre, agregó Tomás desde el patio, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. Con ese humor seco que había empezado a mostrar en los últimos meses y que era, aunque él no lo supiera, idéntico al de su padre. Los cuatro se rieron. No fue una risa grande ni dramática. Fue la risa pequeña y cotidiana de una familia que se conoce bien, que se dice las cosas con confianza, que ha pasado por algo difícil y ha salido del otro lado sin perder lo esencial. Elena miró el rancho, los almendros, el corredor, el jardín con sus flores nuevas, el cuarto al fondo del pasillo que Ramón había dejado con la puerta abierta desde el día de la boda, y que poco a poco, sin que nadie lo decidiera en voz alta, había ido perdiendo el peso de todo lo que guardaba para convertirse en simplemente un cuarto al fondo del pasillo, lleno de luz por la ventana que daba al jardín trasero. Pensó en la mañana que había hecho la maleta con la certeza de que esta familia estaría mejor sin ella. Pensó en Tomás parado en el umbral. Pensó en lo que Ramón le había dicho en el corredor con esa voz baja y definitiva. Pensó en doña Celia llegando al pueblo de San Isidro con su reboca negra y su verdad en la mano. Y pensó que hay momentos en la vida en que uno confunde el amor con el sacrificio, en que uno cree que irse es la forma más alta de querer, y que a veces hacen falta un niño de 10 años parado en una puerta y un hombre que dice, no la cambio, para recordarte que quedarse también es una forma de amor, la más honesta, la más difícil, la que más vale. Ramón dijo, ¿qué? Gracias, él la miró. ¿Por qué? Por no dejarme irme. Ramón miró al frente, hacia el patio donde sus hijos corrían bajo los almendros. Tú tampoco te fuiste, dijo. Eso también cuenta. Y el rancho Los Álamos siguió siendo, como había sido siempre, un lugar donde las cosas que importan crecen despacio, sin prisa, echando raíces tan profundas que ni el viento, ni el pueblo, ni las cartas oficiales, ni el miedo mismo pueden arrancarlas. Pregunta para ti. ¿Alguna vez quisiste alejarte de alguien que amabas, creyendo que así lo protegías? ¿Qué te hizo quedarte o qué te hubiera hecho quedarte? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y colorín colorado, esta historia ha terminado, pero tú y yo no. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te llegó al corazón, y no te vayas sin suscribirte porque la próxima historia viene con todo. Te leo abajo.